Buenas tardes, mi nombre es Catarina Villagra y hoy presentaré un artículo sobre el enfoque práctico de mujeres con hiperandrogenismo. La revisión bibliográfica es sobre este artículo del 2021. Esta es la hoja de ruta sobre el seminario. Veremos una introducción, luego la definición, un poco de clínica, de la fisiología, el diagnóstico y los diagnósticos diferenciales, el manejo y un resumen. Ya, a modo de introducción, tenemos que la hormona clave es la testosterona, que de forma periférica se convierte en su forma biológicamente activa, la dihidrotestosterona. El síntoma más común del hiperandrogenismo es el hirsutismo y la causa más frecuente es el SOP o síndrome de ovario poliquístico. El abordaje del hiperandrogenismo difiere según la etapa de vida de la mujer. Como el SOP es la causa más frecuente, se han hecho distintos estudios genéticos para evaluar los factores de riesgo o quienes tienen mayor riesgo de presentarlo, y se han identificado 19 losis. De estos, 8 están involucrados en el hiperandrogenismo y el aumento de la testosterona. Tenemos 3, que es el TADA, el FSH-beta y el DENIS 1A, que estos están, se sabe que están involucrados en el hiperandrogenismo, pero su mecanismo de por sí no está bien dilucidado. Ahora, ¿qué sucede en el embarazo? Tenemos que la testosterona y la androstenediona aumentan durante los distintos trimestres del embarazo. Aumentan porque ayudan a la maduración cervical, también ayudan a la relajación del miometrio, pero la SHBG, que es la hormona globulina fijadora de hormonas sexuales, mantiene la fracción biológicamente activa de esta a raya. Se da que en raras ocasiones se puede generar un luteoma del embarazo que produce testosteronas en niveles muy altos y un hiperandrogenismo. Sabemos que el citocromo P450 de la aromatasa placentaria convierte los andrógenos en estradiol, que luego el hígado fetal los metaboliza en estriol y protege al feto del hiperandrogenismo materno. Ahora bien, ¿qué es el hiperandrogenismo? Es un estado con una producción excesiva de hormonas masculinas que en las mujeres tiene niveles mucho más bajos. En cuanto a la fisiología, tenemos que en las mujeres, durante los años reproductivos, las dos fuentes de andrógenos, por así decirlo, son las glándulas suprarrenales, que tenemos aquí abajo, y los ovarios. Tenemos que un 30% de la testosterona circulante es producida por las células teca de los ovarios. Ahora, arriba sabemos que la síntesis de andrógenos ováricos obedecen a la hormona luteinizante, la LH. Por otro lado, los andrógenos suprarrenales obedecen a la acción de la ACTH o hormona adrenocorticotrópica. Siguiendo. Tenemos que la testosterona restante deriva de la A4, que es la androstenediona, que es producida tanto por los ovarios como por las glándulas suprarrenales. Y en los tejidos periféricos es convertida por la 5-alfa reductasa en la DHT, que es la dihidrotestosterona. Sabemos que los andrógenos tienen efectos directos sobre la producción a través de los receptores de los andrógenos y efectos indirectos a través de la conversión a estrógenos. El receptor de andrógeno está presente en las células del eje hipotálamo-hipófisis ovárico. Por lo tanto, los niveles altos de andrógenos pueden suprimir la secreción hipotalámica y pituitaria, por así decirlo, del GnRH, de la LH y la FSH, directamente y mediante la aromatización de estradiol. En cuanto a la clínica, tenemos 3 cosas claves: la edad, el origen étnico y la duración de los síntomas. ¿Ya? Sabemos que las etiologías en las mujeres posmenopáusicas son distintas a las premenopáusicas. En esta última es mucho más frecuente que se dé por un SOP versus un hirsutismo congénito no clásico. En cuanto al origen étnico, tenemos que es distinto el color,
la distribución y la cantidad de vello en las mujeres hispanas y de Medio Oriente versus aquellas mujeres que son más bien de Asia. Y esto lo objetivamos con la escala de Ferryman-Walway modificada, que llamaremos MFG. Ahora, en cuanto a la duración de los síntomas, sabemos que el SOP se genera habitualmente después, el hirsutismo se demora 1 año en crecer, incluso 42 meses. Entonces, si tenemos un crecimiento preocupante y muy rápido, hay que descartar algún tumor. Ahora, en cuanto al hirsutismo, que es este crecimiento de vello tipo masculino, tenemos la escala MFG, que es para objetivarla. Estas son 9 áreas corporales que también clasifica con la cantidad de vello, teniendo en 0 que no tiene nada de vello y 4 mucho vello. Sabemos que las mujeres hispanas tienen cortes mucho más altos, siendo este mayor a 8. Ahora, en cuanto a la alopecia, el hirsutismo tiene un patrón MPHL o adelgazamiento calvicie del vértice, que es característico del patrón masculino, a diferencia del patrón femenino, que es más bien una alopecia central que respeta la zona frontal. En cuanto al acné, este entorno proandrogénico aumenta la cantidad de sebo. En cuanto a la oligo y la amenorrea, tenemos que se tiene que documentar muy bien los ginecobstétricos. Tenemos que saber la amenarquia, cómo son los ciclos y si están ocupando o no algún método anticonceptivo. En cuanto a la clínica posmenopáusica, se asocia más bien a sangrado. También, en cuanto a los fármacos, como vemos acá, tenemos que descartar ciertos fármacos que generan un ambiente proandrogénico, como son los andrógenos exógenos y los antiepilépticos. Ahora, también tenemos otras cosas que tenemos que descartar, como es la virilización, que cuando uno tiene virilización, lo que tiene que descartar es un tumor. Ya, pero ¿qué es esto de la virilización? Es una voz mucho más grave, una clitoromegalia y un aumento de la masa muscular. La clitoromegalia se define como una longitud del clítoris mayor a 10 milímetros o un índice del clítoris, es decir, el largo y el ancho mayor a 35 milímetros cuadrados. Ahora, también podemos tener otros trastornos subyacentes, como puede ser el síndrome de Cushing, que se caracteriza por estas estrías, aquí, por esta plenitud supraclavicular, por la cara de luna llena, y también tenemos que descartar la acromegalia, que es este aumento de la mandíbula y manos y pies mucho más anchos. Ya, tenemos que las mujeres con hiperandrogenismo cumplen entre un 55, incluso hasta un 80% con los criterios de síndrome ovario poliquístico. Estos tenemos que son 2 de 3 y son los criterios de Roterman. Tenemos la oligo o amenorrea, tenemos el hiperandrogenismo clínico, que ahí tenemos el hirsutismo, que es el síntoma más común, o bioquímico, y tenemos por la ECO-TB los ovarios poliquísticos. ¿Qué es esto de los ovarios poliquísticos? Son aquellos que se definen como 20 o más folículos antrales, en otras bibliografías hablan de 12, y o un volumen ovárico mayor a 10 centímetros cúbicos. En cuanto al diagnóstico del hiperandrogenismo, tenemos que, a partir de la historia y el examen físico, se piden niveles plasmáticos de testosterona. Primero, si ante la historia clínica tenemos que hay la exposición a un medicamento, se tiene que suspender este y evaluar la respuesta clínica. Ahora, en los casos de inicio rápido, si hay virilización presente, si tenemos testosterona sobre 150 nanogramos, pasamos a las imágenes, como puede ser la ECO-TB ovárica y la resonancia. Si está dan positivo para alguna causa ovárica, se hace la resección quirúrgica porque en la mayoría de los casos se tiene que sacar un tumor. Ahora, si esta es negativa, uno pasa a una segunda línea, ya sea resonancia o TAC supraadrenal. Si estos también son negativos o aparecen como posibles causas benignas, se tiene que considerar que estamos ante un posible hiperandrogenismo grave. Y para esto, uno puede utilizar el muestreo de venas ováricas y suprarrenales, que se hace una diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo, y es útil para 2 escenarios. El primer escenario es
para las mujeres premenopáusicas que quieren mantener su fertilidad, y para eso tenemos que identificar aquel ovario que se va a reseccionar, y aquellas mujeres posmenopáusicas que tienen algún nodo suprarrenal y se sospecha alguna fuente ovárico. Ahora, si no tenemos estas primeras causas y estamos ante una mujer premenopáusica, tenemos que evaluar su regularidad de reglas. Si son irregulares, se pasa a la ECO-TB. Si es normal, pasamos a que un hirsutismo idiopático. Si estas están alteradas, uno piensa en un síndrome de ovario poliquístico. Ahora, si tenemos una irregularidad de reglas, uno mide la 17-hidroxiprogesterona. Si está menor a 17, uno piensa ya síndrome de ovario poliquístico. Si entra entre 200 y 15, uno piensa en una hiperplasia congénita carneoclásica. Ahora, volviendo acá, si tenemos la ECO-TB y la resonancia, y estamos entre una mujer posmenopáusica, uno vuelve para evaluar la primera parte. Ahora, siempre antes de hacer el diagnóstico, uno tiene que tener en cuenta de que se debe, si uno no tiene preocupación por tomar ovárico, lo que tiene que hacer es retrasar el estudio después de haber suspendido 3 meses los anticonceptivos, o que no esté ocupando ningún dispositivo intrauterino tipo progestina. Ya, siguiendo con las herramientas diagnósticas, tenemos que en el laboratorio se pide la testosterona total, que en las premenopáusicas es sobre 150 y en las posmenopáusicas es mayor a 64. Sabemos que es mucho mejor la testosterona libre, pero esta es poco disponible en la mayoría de los centros. En toda mujer premenopáusica se tiene que hacer un test de embarazo. Si la beta-HCG sale negativa, se pide prolactina, LH, FSH y TSH. Además, dependiendo de la clínica, se tiene que descartar síndrome de Cushing y acromegalia. También podemos pedir el sulfato de deshidroepiandrosterona, que puede estar elevada tanto en el síndrome de ovario poliquístico como en tumores suprarrenales. Pero si esta es mayor a 700 microgramos por decilitro, se pide un TAC de suprarrenales, porque uno tiene que pensar en un tumor suprarrenal. Cuando tenemos el examen físico y el laboratorio que nos hablan de un androgenismo severo, uno ya pasa a las imágenes, que son la segunda línea. En el 80% de los casos la causa es ovárica. Por el menor costo uno pide una ECO-TB con Doppler. Si esta no es muy sensible, porque los ovarios son muy pequeños, uno puede pedir una resonancia. En el caso del PET-CT se pide habitualmente para los incidentalomas suprarrenales, que se dan en mujeres posmenopáusicas. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos causas premenopáusicas, gestacionales y posmenopáusicas. En la premenopáusica, la ovárica, tenemos el síndrome de ovario poliquístico, que es según los criterios de Roterman. En otros tenemos el hirsutismo idiopático, que es solamente el control sintomático del vello. En las causas adrenales tenemos la hiperplasia congénita no clásica y la clásica. La que nos importa es la no clásica, que tenemos con la 17-hidroprogesterona. Si esta está mayor a 500 es diagnóstico. Si está entre 200 y 500, uno le da una inyección de corticotropina y se espera 1 hora para ver que esta esté sobre 1500. Ahora, las causas posmenopáusicas, tenemos la hipertecosis ovárica, que el diagnóstico es más bien histológico y es cuando se observa la presencia de nidos celulares de la teca luteinizada en el estroma ovárico. Ellas habitualmente presentan síntomas de hiperandrogenismo, pero estos son más lentos y progresivos. En los casos más severos ocurre virilización, y también podemos tener signos típicos de resistencia a la insulina. Ahora, en las causas más bien neoplásicas, podemos tener que la ovárica, la mayoría son benignas, y en las que son suprarrenales tenemos el carcinoma suprarrenal cortical, que secreta otras hormonas como puede ser el cortisol y la aldosterona. Y también tenemos el hiperandrogenismo iatrogénico, que aquí tenemos que en las mujeres posmenopáusicas se suelen recetar andrógenos, incluido la DHEA.
tenemos que incluso en el hipogonadismo de masculinos de la pareja de las pacientes se les receta testosterona tópica y eso también puede afectar a su pareja. Y también tenemos, si hay usuarias de antiepiléptico, el ácido valproico y la oxicarbamazepina también generan esta alteración. Algo que se me había olvidado de decir es que la hiperplasia congénita, en la no clásica, a diferencia de la otra, la no clásica no es deficiencia de cortisol. Ahora, en la causa más bien gestacional, tenemos que el hiperandrogenismo del feto puede ser por hiperandrogenismo interno del feto o por la deficiencia de la aromatasa placentaria. Ya. Con respecto a esta, a la se da como una exposición fetal. Hay una exposición fetal femenina, un exceso de andrógeno entre la semana 7 y la 12. Lo que generamos es que puede haber una fusión labial y la clitoromegalia. Ya. En cuanto al manejo, tenemos que hay dos pilares que hay que saber que la virilización grave tiene manejo quirúrgico y el otro pilar es disminuir la percepción de la usuaria sobre la percepción de su hiperandrogenismo. Sabemos que los estilos de vida son parte de un hábito saludable, pero tienen en sí un bajo impacto terapéutico. Es recomendable que las pacientes con obesidad o sobrepeso, en especial las con obesidad, bajen de peso. Se sabe que los anticonceptivos se demoran 6 meses en hacer efecto. Tenemos que el etilinestradiol, ya sea una dosis baja entre 20 microgramos o una un poquito más alta entre 30 a 35, funcionan para suprimir los andrógenos. Y las progestinas parecen funcionar igual independiente de la androgenicidad subyacente. Hay que tener en cuenta que no se recomienda los sacos con acetato de ciproteriona porque no tienen un gran efecto sobre el hirsutismo y tienen un mayor riesgo, incluso del 50% para la enfermedad, para la TBP. Se sabe que los antiandrogénicos se usan como coadyuvante de los sacos, pero después de 6 meses del uso del anticonceptivo, y se puede usar para mejorar los síntomas del hiperandrogenismo. Se suele usar la espironolactona entre 100 a 200 miligramos día y la finasterida en 2.5 miligramos a 5 miligramos al día. La espironolactona se puede usar, pero no está recomendado en pacientes embarazadas porque disminuye la virilización de los genitales del feto masculino. Y si se ocupa la espironolactona, siempre se tiene que medir la calemia y los signos vitales. También podemos hacer uso del tratamiento tópico, como puede ser la depilación, ya sea con cera, con láser. Y siempre que el acné debe ser tratado por un dermatólogo. En el caso de la alopecia, la primera línea es el minoxidil tópico. También se pueden ocupar otras cosas como la terapia láser de baja intensidad, el trasplante de cabello y el plasma rico en plaquetas. Tenemos casos específicos como puede ser el uso de los glucocorticoides que sirven más bien para la hiperplasia suprarrenal congénita, para la hiperplasia suprarrenal no congénita no clásica, no está recomendado el uso de glucocorticoides y en general los glucocorticoides no tienen mejor efecto que el placebo. Sabemos que los agonistas de los GnRH también se pueden usar, pero el problema está que inducen hipoestrogenismo, lo que provoca la pérdida ósea y los sofocos en la usuaria. Y también se ha hablado se ha hablado del caso de hacer uso de los insulinoterapéuticos o incluso los hipoglicemiantes orales, pero no hay una evidencia tan fuerte en su uso y se recomienda simplemente para los síntomas de la resistencia a la insulina. A modo de resumen, sabemos que la causa más frecuente del hiperandrogenismo es el síndrome de ovario poliquístico, siempre habiendo excluido el hiperandrogenismo tumoral. El síntoma más frecuente es el hirsutismo. En las causas tumorales la cirugía es curativa y en las causas no tumorales se maneja médicamente. Y acá tenemos un resumen del síndrome de ovario poliquístico.
Eso, muchas gracias.